Puestos los ojos en Jesús, hermanos y hermanas en la fe y en el amor en Dios Jehová, el Todopoderoso, y en la fe y en el amor en el Señor Jesús. Pues todos nosotros los creyentes, por fe, poner los ojos en el Señor Jesús, porque en el Señor Jesús hay salvación, y por creer en el Señor Jesús somos salvos. Entonces, el Señor Jesús es el verdadero Salvador. Y la Escritura dice, quitado éste, les levanto por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos capítulo 13, versículo 22 y 23. Entonces, el Señor Jesús es el verdadero Mesías y el Salvador de Israel. Y la Escritura dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. San Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Y también el Señor Jesús es el Salvador de todas las demás personas que se encuentran en todo el mundo, para todo aquel que cree en Él y en su nombre, porque la salvación es por la fe en el Señor Jesús, y es personal y es individual. Por consiguiente, pongamos todos nosotros los creyentes los ojos en el Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y la Escritura dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Entonces, la grande nube de testigos son todos los profetas y apóstoles fieles con una fe inquebrantable en Dios Jehová el Todopoderoso y en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18. Por tanto, el Señor Jesús tiene poder y autoridad divina de perdonar pecados, sanar enfermos, resucitar a los muertos, dándole vida, vida eterna, liberación de las fuerzas del maligno, para salvación y mucho más. Pues ahora todos los creyentes quitarse de todo peso, que es las preocupaciones de la vida, que quizás sean en lo familiar, económico, salud, laboral, social, etc., que es lo que influye en nuestros pensamientos que afectan nuestra paz.
Y la Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 7 al 11. Entonces, Dios Jehová, el Todopoderoso, nos da la paz. Y la Escritura dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por lo tanto, todos nosotros los creyentes mantener nuestro corazón y pensamiento en la fe en el Señor Jesús, que es fuente de poder y autoridad para librarnos de la angustia que nos agobia. De igual manera, todos los creyentes combatir contra los pecados que nos asedian, que son los ataques por medio de las tentaciones de Satanás, de poder, autoridad y riqueza de este mundo, buscando adoración, que es pecado. Porque la adoración es al único, a Dios Jehová, el Todopoderoso, y todo creyente lucha contra las tentaciones y ataques de Satanás con la escritura que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versículo 11 al 18. Entonces, todos nosotros los creyentes en la fe en el Señor Jesús, estamos fortalecidos en Dios Jehová el Todopoderoso. Y la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. Entonces, todos nosotros los creyentes, obedecer la palabra de Dios y obedecer al Espíritu Santo de Dios, que nos guía la palabra de Dios, y obedecer la voluntad de Dios, siendo siervos obedientes con entrega total del cuerpo, alma y espíritu, pues de la sumisión del siervo a Dios Jehová el Todopoderoso es que nace la fuerza en el siervo. De ahí el siervo estar atentos a las órdenes divinas, que es para nuestro propio bien, para ser librado de todo mal y para salir vencedor. Y la Escritura dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías capítulo 54 versículo 17. Entonces, todos los siervos seguir a Dios Jehová, el Todopoderoso,
para servirle con todo el corazón. Y la Escritura dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. San Mateo capítulo 22 versículo 37. Y el amor de Dios Jehová, el Todopoderoso, es eterno. Entonces, todos los siervos de Dios, no temer, confiar en Dios Jehová el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, porque ninguna arma creada por el enemigo contra los siervos de Dios tendrá éxito, y toda acusación del enemigo en juicio a los siervos de Dios será rechazada. Y la herencia de los siervos es por la fe en el Señor Jesús. Por consiguiente, de Dios Jehová el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, viene la salvación para todos los siervos. Y la Escritura dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Por lo tanto, todos los siervos clamar el nombre de Dios Jehová, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, para ser salvo. Y el gran poder y la autoridad emana de Dios, y sigue la fuente de poder y autoridad a través de nuestro Señor Jesús. Y todo creyente por la fe en el Señor Jesús, y estando en el Señor Jesús, todo lo puede en Cristo Jesús, que le hace un ser fuerte. Y la Escritura dice, volvieron los 60 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. San Lucas capítulo 10 versículos 17 al 20. Entonces, nuestro Señor Jesús es el que otorga al creyente por la fe autoridad y poder para clamar su nombre y someter y vencer sobre toda fuerza y ataque de Satanás y sus demonios. Y la Escritura dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 versículo 16. Por tanto, la palabra de Dios es poder, y por la fe en el Señor Jesús se obtiene salvación para todos los judíos y para todos los que no son judíos. Luego entonces, todos los creyentes en la fe en el Señor Jesús, nos gozamos y nos regocijamos siempre en el Señor Jesús, que es nuestra fortaleza y es nuestro Salvador, y en el Señor Jesús hay salvación. Y todos nosotros los creyentes seguir siendo perseverantes en la fe, manteniéndonos enfocados en el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo de cómo se debe seguir la carrera en la fe. El Señor Jesús es la fuente de la fe y es el origen del camino de la fe, y perfecciona la fe y de fe perfecta, y finaliza la carrera de la fe con el sacrificio de sí mismo de muerte en la cruz. Y la Escritura dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Entonces el Señor Jesús resistió, se humilló, murió en la cruz y al tercer día resucitó de la muerte. Entonces el Señor Jesús venció a la muerte y ascendió al cielo a sentarse a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, el nombre del Señor Jesús es poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la Escritura dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 34 al 39. Entonces, la justicia de Dios es por la fe en el Señor Jesús. Entonces, el creyente en el Señor Jesús es justificado ante Dios por la fe en el Señor Jesús. Y también por la fe en el Señor Jesús estamos reconciliados con Dios. Por tanto, el creyente es justo por la fe en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús intercede por amor y misericordia por el creyente en la fe en el Señor Jesús como abogado ante Dios Padre Celestial, el juez justo de la acusación de Satanás en un caso de pecado, y nuestro Señor Jesús fundamenta una defensa eficaz por el pecador por intermedio de la justicia divina, a que Él ya pagó por el pecado con su muerte en la cruz. Además, el pecador de corazón contrito y humillado se arrepintió y pidió el perdón, y Dios Padre Celestial, juez justo, declara que el pecador queda absuelto de la acusación de Satanás, obtiene el perdón y es libre. Y todo creyente ser perseverante siempre y por siempre en la fe en Dios y en la fe en el Señor Jesús, y vivir una vida de fe en Dios y en la fe en el Señor Jesús, siendo obediente al Evangelio de la salvación, la palabra de Dios, y poniendo en práctica la palabra de Dios, la que está escrita en la Biblia, siendo fiel a Dios Jehová el Todopoderoso y fiel al Señor Jesús, a pesar de estar o pasar cualquier aflicción, o incluso quizás sería con la muerte, en el presente o en el futuro. Y de todas estas cosas somos siervos vencedores por el amor de Dios Jehová, el Todopoderoso, y por el amor de nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Entonces, nuestro Señor Jesús, con poder y autoridad, enfrentó a los opositores que lo rechazaban, a los incrédulos pecadores hasta el final, con su crucifixión de muerte en la cruz. Y la Escritura dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Por consiguiente, el creyente debe ser valiente, perseverante en la fe en Dios Jehová, el Todopoderoso, y en la fe en el Señor Jesús, y es debido a que de la fe obra el amor hacia las demás personas, así como obedecer el Evangelio de la salvación, la palabra de Dios, y poner en práctica la palabra de Dios hasta el final. Luego entonces el creyente permanecer puro sin ninguna contaminación, en santidad, viviendo día a día alineado con la palabra de Dios o de acuerdo con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a la palabra de Dios. De ahí el creyente ser fiel a Dios Jehová el Todopoderoso y fiel al Señor Jesús, teniendo paciencia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Por ende, la salvación es por la fe en el Señor Jesús, y dicha salvación es para todos los que lo esperan con paciencia hasta su manifestación por segunda vez en la fe en el Señor Jesús para ser salvos. Y la Escritura dice, y porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 8. Por tanto, el creyente sufre persecución, combate por la fe y la verdad contra las tentaciones y ataques provenientes del diablo, con el engaño y la mentira, pero el creyente todavía no ha combatido hasta poner su vida por la fe en Dios Jehová el Todopoderoso, ni por la fe en el Señor Jesús, ni por la verdad, la palabra de Dios. Y todos nosotros los creyentes por la fe en el Señor Jesús somos hijos de Dios. Por tanto, Dios Jehová el Todopoderoso, el Padre Celestial, trata con amor al Hijo adoptado por la fe en el Señor Jesús, y por el amor que le tiene al Hijo adoptado, lo disciplina, que es la instrucción divina del arrepentimiento sobre la falta o desobediencia, con el propósito de que el Hijo adoptado sea perfecto, puro y santo. Por tanto, el Hijo adoptado por la fe en el Señor Jesús acepta con respeto y con valentía la disciplina del Padre Celestial. Y la Escritura dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Entonces el hijo adoptado, que es disciplinado, es para que adquiera sabiduría, inteligencia, conocimiento que proviene de Dios. Y la Escritura dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Entonces, el hijo adoptado por la fe en el Señor Jesús es disciplinado para que sea perfecto. Entonces, el hijo debe ser perseverante en la fe en Dios, en la fe en el Señor Jesús. Entonces, el hijo debe imitar el amor del Padre Celestial. Y es debido a que Dios es amor. Entonces, el hijo adoptado debe amar a los hermanos, hermanas y a todas las demás personas. Asimismo, el hijo adoptado por la fe en el Señor Jesús, vivir la vida obedeciendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y obedeciendo la voluntad de Dios y esforzándose a ser perfecto, imitando la perfección del Señor Jesús. Y la Escritura dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Jeremías capítulo 31, versículo 18 al 20. Por consiguiente, Dios Jehová, por amor que le tiene al Hijo, lo disciplina, ejercitándolo en la fe y fortaleciéndolo en la fe. Y el Padre Celestial azota al Hijo, ejercitándolo en la obediencia a la palabra de Dios, que es para su purificación. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 11. Entonces, los padres terrenales nos disciplinaban instruyéndonos en el camino de Dios y lo respetábamos. Y la escritura dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Por tanto, la necedad es ignorancia y la disciplina es conocimiento, inteligencia y sabiduría que lo aparta de la necedad. Y la escritura dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 16. Por consiguiente, la corrección del padre terrenal al muchacho por falta o mala conducta es para el propio bien del muchacho, para que no se aparte de la instrucción del camino de Dios y en el temor a Dios, que es para que el padre terrenal tenga paz y alegría en su alma. Por otro lado, es mejor que el hijo legítimo obedezca la disciplina de Dios Jehová, el Todopoderoso, Padre Celestial, la palabra de Dios, que es a vida y vida eterna. Y los padres terrenales efectivamente nos disciplinaban por un corto tiempo, como ellos creían para nuestro propio bien. Y la Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Y Dios Jehová el Todopoderoso, el Padre Celestial, disciplina a los hijos legítimos a largo tiempo, a efecto de que obedezcan la verdad, la palabra de Dios, para que sean santos. Asimismo, en realidad ninguna disciplina se manifiesta en alegría sino en tristeza, pero después el efecto es la paz para aquellos hijos adoptados por la fe en el Señor Jesús que han pasado por disciplina. Y la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, los hijos legítimos o los creyentes en la fe en el Señor Jesús, vivir la vida en tranquilidad, en paz interior para tener una buena relación con las demás personas. Y la Escritura dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Entonces, los creyentes a ayudar a las personas a sentir la paz en el Señor Jesús, porque en el Señor Jesús se halla la paz, y la santidad es vivir una vida siendo puro, sin mancha. Y la Escritura dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Por consiguiente, todos los creyentes vivir la vida en paz, en santidad, en el Señor Jesús, obedeciendo la palabra de Dios para ver al Señor Jesús.